Sean bienvenidos, soy la doctora Jimena Aguilar y hablaremos de lesiones gástricas por estrés. Las lesiones gástricas por estrés o úlceras de estrés son erosiones a nivel de la mucosa, de estómago, especialmente ocasionalmente de duodeno y esófago distal, a nivel de estómago, de cuerpo y fondo gástrico. Las lesiones suelen ser superficiales que originan hemorragias en sábana y que se deben a la ruptura de pequeños vasos capilares. Pueden generar también ulceraciones más profundas que pueden penetrar hasta la submucosa y originar hemorragias masivas e incluso perforación gástrica. Este tipo de lesiones aparecen en el contexto de pacientes graves, generalmente aquellos ingresados en unidades de cuidados intensivos. Clásicamente tenemos las úlceras de Cushing y las úlceras de Curley. Las úlceras de Cushing se presentan en pacientes que tienen lesiones del sistema nervioso central, ya sean traumatismo o intervenciones quirúrgicas. Este tipo de lesiones son únicas generalmente en la curvatura mayor gástrica y se asocia a hipergastrinemia. Por lo tanto, hay un riesgo elevado de hemorragia y perforación. Las úlceras de Curley se presentan en pacientes con quemaduras graves, extensas. Se ha establecido que el riesgo de sufrir lesiones gástricas asociadas a estrés en relación a la hemorragia digestiva oscila entre 1.5 y al 15%. Las lesiones gástricas por estrés es la causa más frecuente de hemorragia en pacientes en unidades de cuidados intensivos. Si ocurre la hemorragia, se asocia a un incremento de la mortalidad aproximadamente 5 veces más. En cuanto a la etiología, tenemos los factores de riesgo. Son pacientes que reciben ventilación mecánica por más de 48 horas. Pacientes con perfil de la coagulación anormal, con un recuento de plaquetas menor a 50.000, con un INR mayor a 1.5 y un tiempo parcial de tromboplastina, su valor doblado en 2. También tenemos pacientes con quemaduras extensas de más del 30% de la superficie corporal, pacientes con trauma de cabeza, pacientes con historia de enfermedad acidopéptica o sangrado gastrointestinal, pacientes en sepsis o choque séptico, y otros como pacientes que utilizan vasopresores, esteroides, pacientes en falla hepática, falla renal o falla multiorgánica, o pacientes en unidades de cuidados intensivos con bioseguridad inadecuada. ¿Por qué se producen? La fisiopatología. Las lesiones gástricas por estrés, como su nombre lo indica, se producen porque se produce estrés fisiológico característico en algunas patologías, que produce disminución de los mecanismos de protección gástrica por reducción del flujo sanguíneo de la mucosa gástrica con alteración de la barrera de la mucosa glicoproteica. Por ejemplo, en algunos pacientes que reciben ventilación mecánica y presentan lesiones gástricas por estrés, se ha identificado la relación con la hipoperfusión esplácnica. También tenemos factores lesivos como el reflujo biliar, la presencia de toxinas urémicas, la hipergastrinemia con la hipersecreción gástrica, especialmente en los pacientes con úlceras de Cushing, y también se encuentra en estudio la asociación con Helicobacter pylori, que aún es cuestionada. ¿Cómo se manifiestan? Se puede presentar en forma de gastritis erosiva que va desde lesiones superficiales asintomáticas y sangrado gastrointestinal oculto hasta sangrado gastrointestinal clínicamente significativo, que es la forma de manifestación más frecuente. En este tipo de pacientes o los pacientes que presentan factores de riesgo, especialmente aquellos que hemos mencionado con énfasis, se debe realizar la profilaxis de las lesiones gástricas por estrés, y la profilaxis se realiza con diferentes medicamentos, por ejemplo con los antagonistas de los receptores H2,
con los inhibidores de la bomba de protones, con el sucralfato y también con los análogos de las prostaglandinas. El tratamiento puede ser un tratamiento no farmacológico. Entre este tratamiento tenemos la alimentación enteral temprana. Se ha visto que es importante la restitución de la alimentación, esto en relación a menor incidencia de complicaciones. Esto puede ser a través de la colocación de sondas nasogástricas, sondas nasoenterales. Cuando se producen las complicaciones, se tiene que hacer la restitución de líquidos por vía intravenosa o transfusiones de sangre. En coagulopatías, las transfusiones de plaquetas, plasma fresco y otros. El tratamiento farmacológico con antiácidos, antagonistas de los receptores H2, sucralfato, inhibidores de la bomba de protones y análogos de las prostaglandinas. Aquí tenemos las referencias bibliográficas. Hasta la próxima.